¿Por qué es tan importante este módulo? Pues vamos a abarcar puntos como, primero, definición que da el Manual Práctico de la ONU en cuanto a delineamiento o caracterización de operaciones financieras, porque como veremos más adelante, existen N tipo de operaciones y toman variables distintas en cuanto a su enfoque y análisis, ¿no? Eh, Vamos a abordar, una vez de definido la caracterización que te da el Manual Práctico de la ONU, vamos a identificar cuál es el método más aplicado, el método más aplicado, el más recurrente o el sugerido, y que en la práctica es el que más se usa en el día a día para transacciones financieras, ¿no? Vamos a abordar también temas específicos de cómo podrían analizarse cada situación específicas, como a título ilustrativo, a título de ejemplo. Eh, la idea no es abordar todas las operaciones financieras que te plantea el marco del práctico de la ONU, porque existen N tipo de operaciones y N circunstancias que juegan al momento de evaluar cómo definir un comparable exacto. Sin embargo, si se va a dar una ilustración, un panorama de las decisiones que debe tener cada consultor al momento de examinar cada transacción o operación financiera. Y finalmente vamos a abordar los errores comunes o clásicos que son parte del día a día al momento de evaluar operaciones financieras. ¿Sí? Dicho eso, vamos a dar inicio con la primera parte, que es la definición según el Manual Práctico de la ONU. Pues una operación financiera en materia de precios de transferencia es un acuerdo intragrupo, pero que involucran la provisión, uso de gestión de capital o financiamiento, y deben evaluarse para asegurar que sus términos y condiciones reflejen la que hubieran pactado partes independientes en circunstancias comparables. Es decir, acá en el gráfico de la derecha vamos a encontrar una pequeña cadena de suministro, el flujo de las variables y de las partes que están involucradas, ¿no? Tenemos un acreedor, ¿no?, que transfiere un flujo de dinero hacia un deudor, ¿ya? Y dentro de esta mecánica juegan 6 tipos de variables que siempre se tienen que evaluar, como ser la moneda, plazo, tipo de préstamo, es decir, si es un tipo de préstamo tipo cash pooling, tipo revolving loan, eso es un préstamo de largo plazo. El tipo de interés, si es un tipo de interés fijo o es variable, o tiene tranches, es decir, que en el corto plazo manejas un tipo de tasa, luego en el largo plazo puedes manejar otro tipo de tasa, dependiendo del ciclo de vida del proyecto. Si existe una garantía, ¿qué tipo de garantía? Y cláusulas especiales como de ser redención anticipada, u otra que puede ser muy particulares de la industria o particulares de la negociación, ¿no? Otro de los aspectos que es importante considerar, el Manual Práctico de la ONU menciona, primero es identificar el fin del financiamiento, la necesidad del financiamiento como segunda instancia, y tercero es si el deudor tiene esa capacidad en términos de estructura de capital para responder a, a este financiamiento. Ya veremos que la estructura de capital, si bien no define de forma directa, no es un canal directo para definir una tasa de interés, pero sí es una variable, digamos, a considerar, porque a través de este podemos medir solvencia, calificación crediticia y etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los factores a considerar en el análisis, no? En primera instancia, vamos a señalar cuáles son las operaciones comunes que te da el Manual Práctico de la ONU. Entre las operaciones comunes están el préstamo intragrupo, que estos pueden ser de característica de corto o largo plazo, como una línea de crédito, revolving loan, un crédito de largo plazo, ¿no?, que hay que saber identificarlo según los acuerdos contractuales, ¿no?
Están las operaciones financieras que pueden o no tener una garantía explícita, como puede estar definido dentro del mismo acuerdo, colocar como garantía el inventario, las cuentas por cobrar, inmuebles. Es decir, que realmente la garantía es identificable, observable y es parte del acuerdo de forma explícita, ¿no? Dentro de las operaciones financieras están los casos de cash pooling, ¿no? Que son transacciones muy particulares que pueden identificarse a través de un cash pooling centralizado, descentralizado, es decir, si tiene total control sobre los recursos de todos los grupos, de los excedentes de caja, o sobre control solamente sobre los recursos propios del cash pooling, ¿no? Acá hay muchas aristas que considerar, pero es una de las transacciones que identifica el manual práctico de la ONU. Un financiamiento híbrido. El financiamiento híbrido se puede caracterizar como una especie de préstamo que tiene una opcionalidad de convertirse en acción o lo que se llama opción convertible en acciones. Es decir, que tiene dos componentes, que podrían tener un componente de deuda en cierto momento y bajo ciertas circunstancias, y después puede pasar a tener un componente de capital o porque puede ser convertible en acciones, ¿no? Entonces tienes dos componentes, que no es lo mismo el costeo de las acciones que el costeo del financiamiento de deuda, ¿no? Por eso hay que identificar este componente, si es híbrido o es pura deuda, sin opcionalidad de conversión a aporte de capital. La emisión de acciones, que al final es una forma de financiamiento, ¿no? Es decir, la idea de las operaciones financieras no es solo verlo desde el lado de la deuda, sino también todo tipo de financiamiento. Y la emisión de acciones de una empresa que usualmente se canaliza a través de se evalúa, perdón, a través de un valor presente, el valor de las acciones dependiendo del ciclo de negocio y la empresa, pues tendrá sus metodologías particulares, ¿no? Y finalmente las operaciones de cobertura y derivados, que también son una de las operaciones típicas que indica el manual práctico. Después, ¿qué es lo que hay que identificar a nivel de funciones, activos y riesgos? Que esto es un pilar para todo tipo de transacciones. No por ser deuda ya de forma automática podemos definir, allá esto lo comparo con una tasa de interés y se acabó. No, hay que hacer un análisis siempre de las funciones, activos y riesgos, ¿no? A nivel de funciones hay que identificar quién es el acreedor, las funciones del acreedor dentro de la transacción. ¿Qué es lo que hace el acreedor? Presta la plata, el deudor recibe el dinero. Existe quién está como garante o cuál es la garantía, qué tipo de operaciones y las condiciones contractuales. Estos puntos van a ayudar a definir las funciones, identificar con mayor precisión las particularidades de la operación financiera que estás evaluando. Activos, ¿qué tipo de activo? ¿Solamente está metido el capital o también podemos hacer referencia a algún tipo de garantía como que está puesta como inventario, cuentas por cobrar o inmuebles, digo, como una garantía real, ¿no? ¿Qué tipo de activos están involucrados? Y finalmente los riesgos, como son riesgos de liquidez, solvencia, crédito, tipo de cambio o mercado o de coberturas. Acá lo importante es identificar quién está asumiendo estos riesgos. Usualmente una operación de préstamo rutinaria, normal, por dar un ejemplo, un revolving loan, el deudor es el que asume estos riesgos de liquidez de crédito y de crédito porque es el que va a tener que responder a la deuda, ¿no? Entonces hay que analizar esos riesgos del deudor. Después de haber identificado los dos primeros puntos, ya después podemos definir el método aplicable, ¿no? El método aplicable depende mucho de las circunstancias y factores, ¿no? que pueden variar, ¿no? Pero usualmente lo común es usar un precio comparable no controlado, dado que se puede identificar el precio de estas transacciones en su mayoría
están identificables en el mercado, son observables, es de un mercado activo, y se puede sustraer y armar rangos de mercado más menos ajustes de comparabilidad dependiendo de la transacción. El caso de emisiones de acciones, a lo mejor es un caso muy particular que se debe emplear metodologías de valorización, ¿no? Valorización bajo enfoque de un flujo de caja descontado, bajo enfoque múltiplos o bajo valor en libros, ¿no? Dependiendo del caso. ¿Cuáles son los pasos para un análisis de préstamo intercompañía? Este es el primer escenario. Vamos a indagar un poco más en los pasos ya prácticos de lo que deberíamos considerar al momento de evaluar un préstamo común, intercompañía, entre partes relacionadas, ¿no? El primer paso es pedir contratos. No podemos obviar este punto. Tenemos que pedir todos los acuerdos tácitos y explícitos se han definido al momento de suscribir el préstamo, ¿no? Garantía, monto, plazo, moneda, tipo de tasa, lo que habíamos conversado al principio y si existen cláusulas específicas. Características eso entraría en la parte de características del préstamo. Identificar cuáles son las funciones del acreedor y deudor. El siguiente paso es identificar la tasa libre de riesgo según la denominación del préstamo, ¿no? Aquí es muy importante identificar esta tasa libre de riesgo, que es como tu costo de piso, tu costo inicial financiero que cualquier tasa de interés debe tomar al momento de pactarse, ¿no? Y acá es importante seguir la denominación. Si está en pesos mexicanos, lo usual y la práctica es tomar los rendimientos de los 7 a 28 días. Si está en dólares, deberíamos tomar los T-bills de la Fed, o sea, que publica la Fed, que son los títulos libres de riesgos. Y si está en euro, existen varias alternativas, pero la más clásico podría ser un Euribor o tasas bases de la zona del euro, o bonos emitidos por los gobiernos de la zona del euro, denominados en euros, ¿no? El tercer paso es estimar una calificación crediticia a través del modelo Zetalman Score, donde se hace introducción de ciertos variables, se hace introducción de ciertos ratios, y el modelo Zetalman Score ya te lanza un score en función a la solvencia, liquidez, rentabilidad, etc. Y a través de ese score podemos determinar el spread de riesgo de crédito según una tabla que publica Aswad Damodaran, que se llama Interest Coverage Ratios and Default Spread, que nos ayuda a determinar cuál es ese margen adicional por encima de la tasa libre de riesgo que deberías tener. En el paso 4 es realizar ajustes de riesgo país, es decir, tomar el riesgo país según la información pública, como ser índice MBIC, Damodaran o los certificados de default spread que podría estar emitiendo el país. Entonces, en resumidas cuentas, este primer escenario aborda una construcción de tasa de interés, donde partes de una tasa libre de riesgo, le añades un margen o spread de riesgo crediticio, que es el paso 3, y el paso 4 añades el riesgo país, si estamos hablando de un financiamiento en el extranjero, ¿no? El escenario 2 tiene los mismos pasos similares, ¿no? Tiene alguna variación, porque acá lo que hacemos es pedir contratos, igual indagamos en las características del préstamo, identificamos funciones del acreedor y del deudor. El siguiente paso, el paso 2, es solicitar estados financieros del deudor, estimar la calificación del Altman Z-Score. El paso 3 es identificar acá operaciones comparables. Entonces, es otra alternativa de análisis, es identificar directamente las tasas en un mercado representativo, un mercado activo. Pueden ser tasas de bonos, préstamos con misma calificación, moneda a plazo y otros que considere. Y que también deben tener condiciones contractuales similares. Y el cuarto paso es realizar ajustes
comparabilidad en caso que corresponda. Dentro de las operaciones financieras existen errores comunes, como ¿cuáles son estos errores comunes? Pues el primer punto es no pedir características del préstamo o contratos o adendas, ¿sí? No identificar si hubieron cambios sustanciales de un ejercicio fiscal a otro. Esto es muy importante y relevante. Siempre que analizamos préstamos y hemos definido un benchmarking, por decir, el año 2023, y si este contrato sigue vigente para 2024, por ejemplo, y no hubieron cambios sustanciales a niveles de los acuerdos, pues sí se podría evaluar el mismo, se podría utilizar el mismo benchmarking o rango que hemos venido usando el año 2023, ¿no? Usar tasas libres de riesgos distintas a la denominación de la moneda, como usar T-bills para construir una tasa de préstamos expresados en pesos mexicanos. Eso es un error común. Lo que manda siempre es la denominación del préstamo, es decir, la moneda en que se pacta. No identificar garantías reales de la operación, ¿no? Esto siempre salta dentro de la indagación o consultas con el cliente, es identificar si existieran garantías o no. Analizar tasas, si las tasas son variables o fijas, no podemos estar comparando tasas fijas con tasas que tengan componentes variables, ¿no? No pedir información financiera del deudor y no estimar de forma precisa el riesgo de crédito del deudor. Un punto adicional que es muy común, que a lo mejor a nivel de consultoría se pasa, es primero indagar y consultar si existieron préstamos suscritos con terceros independientes, en qué momento del tiempo y si esos acuerdos son similares a los que tienes con partes relacionadas. Si en caso de que a nivel de comparabilidad sean similares, que a nivel de corte de tiempo igual son muy similares, pues sí, puede ser un punto de partida y pueden ser utilizados como comparables. Ese es el punto inicial que debemos tener dentro de la consultoría para analizar las operaciones financieras. Bueno, estas son las consultas. Agradecemos mucho su atención. Si tienen dudas, quedamos prestos a colaborar. Por favor. Gracias.